explicar lo feliz y contenta de estar aquí. Ustedes no se imaginan lo que significa para el movimiento feminista venezolano esta reunión. Ustedes son la base de las transformaciones que necesitamos como revolución. Y nos hace muy feliz, lo comenté con otros compañeros cuando recibí esta llamada, porque una de las grandes madres del movimiento feminista venezolano del siglo XX fue nuestra querida Argelia Laya, una persona que dedicó parte de su lucha política dentro del magisterio y que todavía hoy lamentamos su pérdida y que todavía hoy no hemos encontrado quien tome su lugar en la lucha por la transformación educativa. Entonces, para mí realmente es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Un privilegio que esperemos que rinda fruto en organización, porque si algo también extrañamos, y de repente me corrigen si me equivoco y me haría muy feliz, extrañamos en la organización del magisterio. Una organización que fue siempre punta de lanza en las transformaciones políticas de la Venezuela del siglo XX. Yo tengo una anécdota que se los voy a abordar al final, porque primero reciban un saludo chavista y feminista, entendiendo que el feminismo es un legado de nuestro comandante, que entre las tareas que nos legó el comandante fue construir la matria socialista y feminista, y que él declaró esta revolución una revolución feminista. Es nuestro deber como revolucionarios, profundizar en las transformaciones culturales necesarias para hacer esto realidad, para llenar esa palabra de vida y de realidad en lo cotidiano. Porque no basta pararnos y decir somos chavistas, y somos feministas, y bolivarianas, y marxistas. ¿No? Tenemos que llevarlo, es nuestro accionar diario, cotidiano. Hay que ser chavistas, feministas, bolivarianos, comunistas, marxistas y socialistas en el mercado, en la plaza, dentro de nuestras casas, en la cocina, etc. Y bueno, y eso de hacer cotidiano la revolución y no hacerla solo de discurso, se hace con espacios como este, espacios de reflexión, espacios de construcción colectiva. Entonces, primero este saludo chavista y feminista, y segundo les cuento que el lunes llegué de Panamá, fui parte de la delegación venezolana que fue a la cumbre de los pueblos de Panamá. La Araña fue con 3 representantes. Participamos juntas otras 300 mujeres de diferentes organizaciones en el país, organizaciones que ahorita nos estamos nucleando en una mujer, que estamos construyendo esta plataforma recientemente, y reunidas también con 900 personas de otras organizaciones sociales y políticas. Les cuento que, bueno, fue terriblemente emocionante estar en Panamá, porque en Panamá sentimos el amor y la esperanza que significa Venezuela para los otros pueblos de Latinoamérica. Sentimos el apoyo incondicional de pueblos hermanos, de organizaciones, de movimientos sociales. Sentimos que no estábamos solas, que no estábamos solos, y que si algo pasa en Venezuela, no solo Venezuela va a poner la sangre, sino la va a poner América toda y unida. No estamos solas, no estamos solos, camaradas. Detrás de nosotros, al lado de nosotros, con nosotras y nosotros, hay una América que despertó y que decidió ser libre, ser independiente. Les cuento que se me paran los pelos, de verdad, cuando se paró la delegación boliviana y en una asamblea, un auditorio más o menos como esto, dijo la delegación boliviana:
hay que entender que la prioridad es Venezuela y su revolución. Todos los están interesados en la revolución bolivariana. Y la revolución se hace con revolución, profundizando la revolución y haciendo más revolución. No podemos detenernos. Tenemos que llevar esto a las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias de esto son justamente acabar con el patriarcado, acabar con el colonialismo cultural que tenemos y acabar con el capitalismo. Por favor, la próxima. Ya fue. Entonces, vamos a presentar. La Araña Feminista es una red de colectivos. Es un espacio de articulación. ¿Qué significa? Que la Araña Feminista es un espacio donde nos reunimos más o menos de 20 a 30 organizaciones de mujeres y feministas alrededor del país. Digo más o menos porque, bueno, tenemos la dinámica de las organizaciones populares. Un día nacemos, otros días desaparecemos, pero es la dinámica de la vida. Como espacio de articulación, en ese espacio de articulación yo hago parte del colectivo Tinta Violeta, que es un colectivo donde nos reunimos 6 amigas que somos creadoras y que asumimos que desde la creación y desde la divulgación pues también se hace feminismo y se promociona el feminismo. La próxima. Entonces, esto es una advertencia a manera de chiste. Solo para aclarar. Las feministas no tenemos bigote, no odiamos a los varones, no estamos amargadas, no creemos que somos superiores a los varones siempre. Normalmente. El feminismo no es la lucha de las mujeres contra los hombres. Empiezo así porque normalmente eso es lo que nos dicen. Y bueno, el que pegue primero quizás pegue 2 veces, ¿no? El feminismo no es la lucha de las mujeres contra los hombres. La lucha del feminismo próxima es la lucha de las mujeres y los varones que nos quieran acompañar contra el patriarcado. Ajá. La lucha del feminismo es contra el machismo, no contra los hombres. Y feminismo, por último, no es igual, no es lo opuesto a machismo. ¿Ves? Normalmente se nos dice, no, es que bueno, ustedes son como que si fuéramos el feminismo es un movimiento social y político que cuestiona el patriarcado como sistema que oprime a las mujeres. El feminismo tiene la idea revolucionaria y radical de que las mujeres debemos tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Tenemos la idea radical de que las mujeres somos ciudadanas, somos personas que tenemos y podemos desarrollarnos y podemos decidir cómo desarrollarnos. El machismo, en cambio, sí, no, pero es como un nivel más de patriarcado. ¿Ves? Es la prepotencia, la discriminación basada en la creencia de la superioridad de los varones sobre las mujeres. Nuestra lucha es contra el patriarcado. ¿Y qué es ese monstruo? Porque tenemos que empezar a caminar, no solo a nombrar las cosas, sino a hacer los conceptos, ¿no? El feminismo ha desarrollado el concepto de patriarcado después de una evolución, ¿no? Cuando empezaron las luchas feministas, se pensaba, las organizaciones de finales del siglo XIX pensaban que si lográbamos tener igualdad de condiciones en lo legislativo, si en nuestras constituciones y en nuestras leyes
se conseguía la igualdad, las mujeres íbamos a ser consideradas ciudadanas. Durante todos los mediados del siglo XX, las mujeres y los movimientos de mujeres feministas dieron grandes luchas que lograron la ciudadanía, que todavía está en construcción, de las mujeres, ¿no? Pero nos encontramos con la realidad de que el papel lo aguanta todo y que había que profundizar más, que la discriminación por género no solo se iba a resolver con leyes y con declaraciones, ¿no? Entonces identificamos cómo y se desarrolló el concepto de patriarcado, que es este sistema de valores que sustenta la supuesta inferioridad de las mujeres. El patriarcado ha dividido la vida entre masculino y femenino, y al lado femenino de la vida lo ha vaciado de fuerza. Lo femenino es caracterizado por el patriarcado como débil, como poco racional, ¿ve? Como lo que hay que cuidar y proteger, como el lado que no toma decisiones porque no tiene la habilidad para tomar decisiones, y ha establecido que lo masculino tiene el don de dominar porque supuestamente es superior intelectualmente, porque Dios lo quiso así, porque está naturalmente más capacitado, y ha desarrollado en esas tres frases últimas justificaciones biológicas, teológicas y sociales para la opresión de la mitad de la población, porque la mitad de la población somos las mujeres. Entonces, evidentemente, muchas no podemos estar contentas con eso. Y bueno, y evidentemente muchas a lo largo de toda la historia, no solo desde el siglo XIX para acá, han levantado las voces. Sus voces las hemos levantado, por ejemplo, recordando aquí Sor Juana Inés de la Cruz, por allá por el siglo XV-XVI, levantó la voz por el derecho de las mujeres al conocimiento. Entonces, esas expresiones de rebeldía las hemos encontrado a lo largo de toda la historia, y desde nuestra América hemos desarrollado y hemos rescatado esas fuentes primarias del feminismo, ¿ves? Y las reconocemos como feminismo, como Sor Juana Inés, como las compañeras, las madres, las comadres que se sumaron a las guerras de independencia. También reconocemos en ellas esa semilla de rebeldía, esa semilla de feminismo, de no quedarse conforme con un papel tan estrecho que nos han asignado. Pero formalmente y en los libros de historia y en las academias, pues hablamos de que el feminismo como movimiento social, como pensamiento político y filosófico, nace a finales del siglo XIX. Nosotras el movimiento ha caminado más de un siglo, y el movimiento feminista ha impulsado todas las luchas reivindicativas de las mujeres por sus derechos políticos, económicos, culturales y sociales. Y podríamos decir que las revoluciones más profundas de las que se han tenido noticia. Cuando una venezolana nacía en este país en 1900, para que sea alguna madre o alguna buena nuestra, en 1920, 30, ¿ve? No tenía derecho a tener una dirección, no tenía derecho a poseer bajo su nombre bien alguno, no tenía derecho a administrar plata, su fortuna, ni el producto de su trabajo. ¿Ve? La educación que recibía era diferenciada. Me explico. Bueno, está bien que aprendieran a leer, a sumar y a restar, porque hacía falta ir al mercado, pero hasta ahí.
Normalmente la educación que recibía una mujer era para coser, bordar y crear. No tenía derecho a ningún tipo de derecho político, es decir, no tenía derecho al voto, no tendría derecho a expresarse en lo público siquiera. No tenía, por supuesto, derechos laborales de ningún tipo. Y realmente el espacio público o lo público le estaba absolutamente vedado a cualquier venezolana nacida por ahí en la primera mitad del siglo XX y por supuesto en el siglo XIX. Esa condición no era solo nuestra como pueblo, esa era la condición de todas las mujeres en el mundo occidental u occidentalizado. Es decir, las mujeres europeas y las mujeres americanas y las mujeres africanas y asiáticas, todas compartíamos ese grado de exclusión social de la vida pública. Durante la primera mitad del siglo XX, las venezolanas con organizaciones como la Asociación Cultural, la Agrupación Cultural Femenina, como la Asociación Cívica, conseguimos reformar el Código Civil en el 42 y poder compartir la patria potestad de nuestras hijas e hijos, porque tampoco teníamos derecho a la patria potestad de nuestras hijas e hijos, y poder tener una dirección con la reforma del Código Comercial y poder administrar nuestros bienes. Y finalmente, ya casi a mediados del siglo XX, en el 47, entre el 45 y 47, logramos derechos políticos como el voto. En el 45 fue la municipal y el 47 la nacional. ¿Qué implica? Que el derecho del voto para las mujeres no fue solamente el acto de ir a depositar una tarjetita en una caja, sino también implica el derecho de poder ser elegidas y tener una voz en nuestro Congreso Nacional para el momento, en la Asamblea, en los partidos, etc. Entonces, y eso lo hicieron organizaciones de mujeres que de alguna forma se consideraban feministas. Tanto es así, un dato histórico, ¿no? La primera revista de la que yo personalmente he visto su número, que se reconoce como feminista, se llamó Nosotras. Y su primer número salió en el año 27. Entonces, bueno, hemos venido caminando desde hace rato. Bueno, entonces, el feminismo, bueno, ustedes saben cómo somos las mujeres. ¿Quiénes no somos? ¿Quisquillosas? No lo vamos a negar. Entonces, claro, como somos mujeres, nuestro movimiento tiene dos características. Uno, que es tremendamente crítico de nosotras mismas y de nuestro accionar. Es profundamente crítico de la sociedad que nos rodea. Cuando una mujer sale a luchar, no sale a luchar solo por sus derechos, sale a luchar por sus derechos y los derechos de los demás oprimidos. Por eso, cuando las mujeres venezolanas salimos a luchar por el voto femenino, no solamente fue por el voto femenino, fue por la universalización del voto. Cuando nosotras salimos a luchar por los derechos laborales, por los derechos como el descanso pre- y postnatal, bueno, el descanso no porque quién descansa, pero bueno, por los periodos, sí, a conciencia que eso del descanso postnatal es realmente, o sea, ¿quién descansa los primeros 3 meses de vida de nadie? Bueno, después de ahí no descansamos más nunca. Bueno, pero eso es un eufemismo general. Nosotras salimos, entonces somos un movimiento terriblemente crítico de nuestra sociedad, terriblemente crítico de nosotras mismas y nuestro accionar. ¿Ven? Y por eso hemos ido avanzando. ¿Ven? Y hemos pasado del feminismo de la igualdad, ese de
principios de siglo, donde creíamos que formulando las leyes íbamos a lograr tener igualdad de condiciones con nuestros compañeros los varones, a lo que estamos construyendo ahorita, que hablamos de feminismo popular. Entonces, y bueno, ese es uno de las cosas que más animan y que de las cosas que más es el compromiso. ¿Qué pasó? Que el compromiso que tenemos como revolucionarias, compañeras, y los compañeros que nos quedan ahora. Porque cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Y eso ahorita es nuestro grito. Nosotras tenemos el compromiso como revolucionarias de avanzar, avanzar y avanzar hasta que esta revolución sea agua derramada, hasta que jamás podamos volver a estar en un estado de opresión y patriarcal, ni en estatuto de colonia ni capitalista. A ver. Eso ya no lo bueno, como somos un movimiento terriblemente crítico, realmente lo correcto es, más que hablar en singular, lo correcto es hablar del hombre. Que no les voy a hacer el recuento histórico de los feminismos, que es normalmente lo que normalmente hablamos, pero les quiero contar. Esa es una intervención de la camarada Argelia Bravo, que no solo es feminista, sino que es una activista de la soberanía alimentaria. Entonces, yo quiero aprovechar el tiempo que tengo acá para decirles en qué andamos en Venezuela con respecto al feminismo, o sea, nuestra agenda, o una aproximación a nuestra agenda, ¿no? Porque aquí hay que ser claros, ¿no? Si bien el movimiento de mujeres y feministas tenemos muchos espacios de encuentro y acuerdos, realmente en este momento casi que les podríamos decir que es la agenda de todo el movimiento, pero específicamente es la que hemos nosotras en La Araña, en reuniones, ido construyendo, ¿no? Entonces, desde el segundo encuentro de La Araña, desde el primer encuentro que tuvimos en el año 2011 y el segundo encuentro en el 2012, empezamos a hablar próximo del feminismo popular. La construcción del feminismo popular, ¿no? Nosotras creemos que es una necesidad que nos plantea la revolución bolivariana de llevar la reflexión de la corriente política de pensamiento conocida como feminismo y sus diversas y variadas vertientes a la discusión entre nosotras y nosotros. Hacer del feminismo algo que llegue a muchas y muchos, que entre en lo cotidiano en nuestras vidas, que salga de la discusión de grupos pequeños, académicos o élites políticas y se convierta en un debate nacional. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo como feminismo popular, en poder proveer de espacios de construcción colectiva donde todas y todos nos sentamos como compañeras, como camaradas, como comadres, como compadres, nos sentamos a construir y hablar de feminismo para cuestionar la sociedad. Nosotras en Latinoamérica, en nuestra América, porque estos son conceptos que vienen rodando, subiendo y bajando por el continente, entendemos que no vamos a superar la opresión por género si solamente luchamos las mujeres. No vamos a superar la discriminación por género si solamente las mujeres salimos a la calle a luchar. Es indispensable que la revolución, los revolucionarios se sumen. Es indispensable porque ¿cómo hacemos la mitad de la población si la otra mitad no lo considera un problema?
o no lo considera su problema. Por eso es que nosotras hacemos un llamado no solo a las mujeres, sino a los compañeros, a los camaradas, a los verdaderamente revolucionarios que se sumen a la lucha contra el patriarcado, que se sumen al parir esa magia socialista y feminista que nos encargó nuestro comandante. La otra cosa que nos estamos proponiendo es la despatriarcalización de nuestra revolución, de nuestra sociedad. Ahí tenemos un concepto de la compañera mexicana Marcela Lagarde. Despatriarcalización es la transgresión de las reglas sociales, culturales, religiosas, normativas y políticas patriarcales que tienen la misión de eternizar el cautiverio de las mujeres. ¿Qué implica eso? Que tenemos que empezar a cuestionar desde nosotras mismas y nosotros mismos qué hacemos para reproducir el patriarcado y cómo lo podemos modificar. Próximo. Como entenderán, en esta tarea, una de las primeras líneas de la vanguardia tiene que ser el magisterio. Porque en nuestras aulas de clase, en los recreos, en las cosas pequeñas, se reproduce el patriarcado y se establece casi de forma permanente en nuestras niñas y nuestros niños. Y aquí me van a permitir detenerme un poco más. Cuando en el recreo una niña venezolana oye que un compañero suyo le dice a otro: juegas como una hembrita, lloras como una niña, está oyendo que ser mujer es una mancha, es una desgracia, no es motivo de orgullo. ¿Por qué ser mujer es una vergüenza para un hombre? Yo aporto a esta sociedad como mujer. Yo no quiero que ser mujer sea una forma de ofender a nadie. Y es muy difícil, aquí lo sabemos las que estamos acá, es muy difícil levantarse de forma rebelde, de forma optimista, cuando desde que estás así te están diciendo que ser mujer no es lo máximo, sino un motivo de vergüenza. Y eso pasa en los juegos de nuestras niñas y nuestros niños. Mi hijo pasa, dependiendo del año, mi capacidad económica pasa de 5 a 8 horas en manos de personas como ustedes. Personas que yo amo y respeto mucho. Las maestras de mi hijo, yo no puedo decir, han sido maravillosas. Pero sin embargo, este año les tuve que reclamar de forma fuerte. Porque resulta que yo soy comunicadora social, yo soy cineasta. Y desde antes de la revolución yo estoy luchando por el lenguaje de género. Y mi hijo, que salió de mi casa, entró al colegio usando el lenguaje de género. Y en 5º grado me dijo: mamá, ¿para qué? Si con masculino yo nombro a todos. Mi trabajo de 10 años, desde el vientre, pues se había caído en la escuela. Tuve que ir a hablar con la maestra. Y no es poca cosa que no nos nombren a las mujeres. No es poca cosa que no aparezcamos en la historia porque estamos invisibilizados en un masculino que no es neutro y que no es así, les informo, parte de nuestro castellano. Porque cuando uno revisa los documentos del siglo XIX, antes de que las mujeres entráramos en el espacio público,
de forma como lo empezamos a hacer en el siglo XX, pues en los documentos del siglo XIX el neutro, el masculino como neutro no existe. Y cuando uno lee los documentos del siglo XIX, dice que estaban los señores y las señoras, o los dones, o como los excelentísimos, las excelencias. ¿Cuándo se tomó el masculino como neutro? Cuando fue necesario simbólicamente seguir manteniendo a las mujeres fuera del espacio público. Entonces ya no estamos ahí de cuerpo presente, pero para seguir eternizando nuestra exclusión de los libros, nuestra exclusión del conocimiento, nuestra exclusión del aparato de la creación simbólica y nuestra exclusión del espacio público, entonces digo, ya un momentico, yo digo los y hablo de ustedes también. Mentira, mentira. Pregúntenle en algún salón de clase a un niño o una niña quiénes independizaron a este país. Si eran hombres o mujeres, te van a decir los hombres. Te lo dicen. De eso hay test y estadísticas y cuentas. Entonces, el lenguaje no es cosa fácil y en las aulas de clase se da esa batalla. Por el lenguaje, por considerar por la ciudadanía completa de las mujeres, por abrir porque las niñas crezcan sintiéndose que son tan fuertes, tan sabias, con las mismas capacidades que sus compañeros varones. Porque tiene incidencia, tiene incidencia. Hay un estudio que no es venezolano, sino es europeo, y dice que las mujeres, hasta el segundo año de bachillerato, cuando se les hace un test profesional, ellas se consideran perfectamente capacitadas, por ejemplo, para la ciencia pura, para la matemática, para la física y para la química. Pero después que llegan a la adolescencia, no. ¿Ves? Porque esa división sexual de la vida que marca el patriarcado les empieza a decir que las matemáticas, la química y la física son cosas de hombre, que la ingeniería es cosa de hombre. ¿Ves? Que los hombres también dicen, los hombres no tienen mucho, no entienden mucho de eso de cuidar a los niños y a las niñas, y por tanto aquí habemos mayoría mujeres. ¿Ves? Porque y los varones estudian historia y las mujeres preescolar. Y eso tiene sus consecuencias, no solo prácticas, porque reduce el campo laboral al que tenemos acceso las mujeres, y también restringe el campo laboral al que tienen acceso los varones, sino que, uno debería escoger la profesión de acuerdo a sus capacidades, no a lo que alguien dijo y dice que es de mujer o es de hombre. Porque yo realmente soy mujer y a mí lo que se me daba era el fútbol. ¿Ves? No se me dio, se me daba el fútbol. ¿Ves? No se me daba, no se me dio nunca lo de saberme peinar, eso no se me dio nunca. Se me daba el fútbol, no se me dio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a tener que tener una adolescencia triste, sintiéndome que no soy mujer completa, porque no se me dio lo de peinar? Lo mismo le pasa a los hombres, a los varones. ¿Por qué un varón que tenga capacidad o actitudes o llámenlo condiciones básicas para expresarse por el arte se tiene que vivir durante el bachillerato? Porque eso es de mujercitas, de mujercitas y mujercitas. ¿Eso lo hace más feliz? No, eso lo hace infeliz. Eso tiene incidencias también en la vida, porque así como las mujeres somos víctimas del machismo y el machismo nos mata, a los hombres también nos matan. ¿Ves? Porque cuando un muchacho decide que para demostrar cuán hombre es o cuán
o con viriles tienen que andar por la vida diciendo, Eva, no me mires feo y cayéndose a golpe, o que cruzar, que alguien se le cruce en la vía es una ofrenda contra su masculinidad, y entonces bueno, pues resulta que independientemente de lo que digan, resulta que los accidentes automovilísticos son protagonizados por hombres y son las víctimas, creo que es la primera o la segunda causa de muerte en nuestro país. Cerebrovascular, que eso también es por no, el que sufre el corazón sufre porque no puede estar conectado con su lado emocional. O sea, los hombres también tienen derecho a amar, a llorar, a expresarlo, a querer. Porque si no seríamos, no sé, como los caimanes y las caimanas. ¿Ves? Nosotras y nosotros vivimos en pareja y vivimos en comunidad porque el cuidado de la especie necesita de ambos y necesita la comunidad, porque si no seríamos como la culebra, que la culebra macho se aparea con la culebra, copula con la culebra hembra y el macho desaparece. Y la hembra ¿qué hace? Pone los huevos y también desaparece. Y también se desaparece. Entonces, nosotras como especie, nuestra especie necesita que padre y madre estén presentes y vivimos en comunidad para que la comunidad también intervenga en el cuidado de nuestras hijas y nuestros hijos y de nuestras personas dependientes y mayores. Eso lo llamamos en el feminismo corresponsabilidad. Y es una de nuestras maneras de revolución. O sea que el cuidado de la especie no tiene por qué ser solo responsabilidad de las mujeres, sino de la familia completa, entendiendo que familia somos padres, madres, tías, abuelas, abuelos, etcétera, 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 de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestro gobierno. Bueno, entonces, otra de nuestras banderas, que seguramente la han oído, es la de la paridad política. ¿Qué decimos cuando hablamos de paridad política? Decimos que en los cargos de elección popular debe haber igual número de mujeres y varones y que en las listas se deben presentar en alternancia. De tal forma, se cree desde el movimiento feminista que se puede romper los techos de cristal que se nos imponen en las organizaciones de todo tipo. La paridad como alternancia no solo la queremos en la Asamblea Nacional, la queremos en los consejos municipales, la queremos en los consejos de trabajadoras y trabajadores, la queremos en los partidos, en las asambleas regionales. Porque ¿qué es lo que nosotras hemos observado? Que en Revolución efectivamente la mujer ha tenido un papel protagónico en la construcción del poder popular, sobre todo en el liderazgo de los consejos comunales. Pero eso no se ha ido traduciendo a la presencia de la mujer en los consejos municipales, en los consejos estadales, en las gobernaciones, en la Asamblea Nacional, etc. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo más. Y el esfuerzo más es establecer una ley de cuotas. Esto es una ley de cuotas. La compañera Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Argentina, ella reconoce que es producto de una ley de cuotas.
de Argentina. Ella reconoce que ella jamás habría podido llegar al Congreso argentino, o como se llama, realmente no lo sé, a ser diputada si no fuera por una ley de cuotas. Y si ella no hubiese llegado a ser diputada, tampoco habría llegado a ser presidenta. La compañera Bachelet también es producto de una ley de cuotas. ¿Ves? No, yo no sé si en Brasil hay. Aparte que, y les digo, ¿no? O sea, una de las imprescindibles en la lucha por la paridad política fue la maestra Emilia, nuestra líder política, fundadora de un partido del movimiento del socialismo, reconoció y reconocía que era indispensable la ley de cuotas para vencer las exclusiones de los espacios de toma de decisión de que somos víctimas las mujeres. Porque sí estamos en el partido, sí estamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Ve? Está claro. Si vamos a cualquier reunión, somos mayoría las mujeres. Está clarísimo. Si vamos a cualquier marcha, somos mayoría las mujeres. Si vemos los cuadros de dirigencia regional, si vemos los cuadros de dirigencia nacionales, no somos mayoría las mujeres, ni siquiera somos la mitad. Y lamentablemente eso es producto de mecanismos de exclusión patriarcal que reproducimos tanto mujeres como hombres en nuestras prácticas políticas. Y hay que revisar cuáles son, desterrarlas, y para forzar hay que asumir una ley de cuotas, la paridad política como alternancia. Okay. Bueno, otra de nuestras banderas son los derechos sexuales y derechos reproductivos. Desde el movimiento feminista lo hemos pensado y los tratamos así: derechos sexuales y reproductivos. Porque hemos notado que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, sin la coma, ¿ves? Resulta que uno se come al otro. ¿Ves? Y son dos juegos de derechos diferentes. Entonces, los derechos sexuales tienen que ver con la educación necesaria para ejercer nuestra sexualidad de forma responsable, sin consecuencias sociales ni físicas. Es necesario que hablemos con nuestras niñas y nuestros niños desde muy temprano. Hablar del sexo y de la sexualidad con un chamo de 13, 14 años o una chama es difícil. Lamentablemente ya entraron en la edad que no nos quieren mucho a los adultos y a las adultas. ¿Ves? Pero si nosotros hablamos del cuerpo, del ejercicio responsable y placentero de la sexualidad desde la primaria, como creo que está dispuesto en nuestro grupo, desde una forma del gozo y no desde el terror. Se aborda el tema en el bachillerato y realmente hemos detectado que se aborda de forma no muy eficaz, porque lo que le hablamos es desde el terror, de lo horrible que les va a pasar, de las enfermedades asquerosas que van a sufrir nosotras y nosotros desde nuestras aulas. Entonces nos encontramos con dos realidades: que nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes, ¿ven? Por un lado, la verdad, yo no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo, pero esa edad nada malo le pasa a uno, todo le pasa a otra y a otro. Entonces, por más que nos digan a los 13, 14 años que tenemos que usar el preservativo por las enfermedades de transmisión social, bueno, eso le va a pasar a otro o a otra, no a mí. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos unos niños y unas niñas que están viviendo en una sociedad hipersexualizada, que le están diciendo por todos los medios de comunicación que son seres incompletos hasta que no tienen relaciones sexuales. ¿Ves?
que le están diciendo a las niñas sobre todo que solo son mujeres completas cuando son madres y que solo están en el mundo para satisfacer las necesidades y los deseos de los varones. Eso es lo que dice el reggaetón y lo oyen 24 horas. Y vamos nosotros y nosotras a decirle que viene el coco. A los 14 años la verdad que es difícil. Entonces tenemos que de verdad ser nuestras, revisar los manuales, revisar los programas, los currículos y asumir que la educación sexual desde una visión, desde el ejercicio placentero y responsable, desde darle las herramientas a nuestras niñas y nuestros niños de 8 o 9 años. No es temprano, no es temprano. Tenemos niñas de 12 años dando a luz. Entonces no es temprano 8 años para hablarles del sexo. ¿Ven? Para que tengan la posibilidad realmente de decidir cuándo, en qué condiciones iniciarse sexualmente. Y que no sea por obligación social, que no sea para darle gusto a otros y a otras, como que pasa a las niñas, se inician sexual y lo hacen realmente no es porque quieran, sino porque tiene una sociedad que las está presionando fuertemente para que lo hagan. Y les cuesta mucho después reconciliarse con el cuerpo, con su cuerpo, porque su cuerpo y el ejercicio de su sexualidad no es para ella, ni gozoso ni placentero, solo es para el otro. Entonces una educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir. Tenemos que presionar como sociedad el acceso de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes al anticonceptivo de forma gratuita. Es una disposición de nuestro Estado y los prejuicios patriarcales evitan que eso se haga realidad. Entonces tenemos que presionar que nuestro CDI, que nuestros barrios dentro, tenemos que decirle a nuestras niñas y a nuestros niños que pueden acceder a los anticonceptivos, que tienen derecho de pedirlos en los centros de salud. Y si es necesario, tenemos que acompañarlos. Y el problema de los embarazos en personas jóvenes, los embarazos tempranos, es grave en nuestro país, también es histórico en nuestro país. ¿Ven? Es histórico. Nuestras madres, nuestras abuelas fueron madres adolescentes. Pero sabemos ahora que eso incide directamente en la reproducción de la pobreza. Incide directamente en familias y mujeres que no solo se embarazan, sino que se convierten en mujeres pobres que tienen hijas e hijos para la pobreza. Nuestra lucha contra la pobreza y con la transformación del cuerpo. Y bueno, algo que podemos discutir más largamente al final, más polémico, pero bueno, que celebramos desde el movimiento feminista que el presidente Maduro nos haya invitado a debatir, es sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal para no morir. Es una realidad. Es una realidad. Nuestras mujeres mueren por aborto. Y yo les digo, y se los digo, no quiero que me hagan, pero la verdad es que todas y todos conocemos a una mujer que se hizo un aborto. No es un hecho aislado. No son, normalmente se dice, no, una de las cosas que más se dice, no, es que imagínate, si paren ahora, ¿cómo va a ser si el aborto? No son las mujeres jóvenes, las adolescentes las que abortan. Realmente las mujeres que abortan son las mujeres madres, ¿ves? Que ya tienen conciencia de lo que es criar un niño o una niña. Normalmente la que aborta, eso lo sabemos por una experiencia que la línea de aborto y formación segura, normalmente la que aborta es madre ya de por lo menos 2 hijos. ¿Ves? Porque cuando la muchacha, esa que siempre saca con la lucico, que vas, ay, van a hacer despelote, van a ser más libertina, no sé qué. Cuando la muchacha de 14 años sale embarazada, dice, ay, ya soy una mujer completa, ya llegué a la adultez.
Me voy para el corte. Exacto. Entonces, ella tiene ese hijo, ella no piensa en el aborto. ¿Ve? Ve, para el sentido. Se equivoca. En el sentido que, bueno, el sueño rosa no existe. El tipo se fue, se quedó preñada, dejó los estudios, no tiene proyecto de vida, no tiene cómo buscar trabajo porque lamentablemente, y bueno, hagan la cuña, el sistema de educación inicial no es tan amplio como para recoger toda la población, etc. Pero tiene 16 años y todavía a esa edad se sueña fuertemente. Y capaz que vuelve a quedar embarazado pensando que el nuevo sí va a ser buen padre, si se va a quedar con él, si le va a montar la casita, blanco, con el techito rojo, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que quedó preñada nuevamente a los 16. El muchacho, que seguramente también es un adolescente y que está en una sociedad que no le pide que sea padre, sociedad venezolana, le dice y le exige que preñe, para que pruebe que es hombre, para que pruebe que es macho. Pero la prueba de virilidad no le dice cría. ¿Ven? Esa es la realidad. Entonces el amiguito se va a seguir haciendo su vida de joven, se para en la plaza y dice, ya no tengo hijo, ya yo soy grande macho y no sé qué, etc. Y queda la muchachita de 17 años con 2 hijos. Efectivamente, ella seguramente a los 19, 20, 21 años, como es natural y es su derecho, va a tener vida sexual. Y como no tiene ni educación sexual, independientemente de que haya parido, porque el hecho que uno tenga relaciones y tenga hijos e hijas, no quiere decir que sea educado sexualmente. ¿Ves? Sigue teniendo los mismos vacíos. De decir que las pastillas las engordan, que el preservativo no la deja sentir, que no sé qué, de pensar que no tiene derecho a hacer exigencia. ¿Ves? Entonces, bueno, la realidad es que hay una altísima probabilidad que vuelva a quedar preñado, pero ya tiene 21 años y ya sabe que no puede, y ya sabe que tener un tercer hijo implica mayor pobreza y mayores estrecheces para su hijo. Entonces, aborto legal para no morir, porque esta compañera decide, o estamos decidiendo abortar, ¿ves? Y estamos decidiendo abortar en las peores condiciones, sobre todo en las mujeres pobres. Decidimos abortar y ponemos en riesgo nuestra vida en las peores condiciones, ¿no? Porque las mujeres ricas se van a las Mercedes y abortan en las mejores condiciones. Y si les da mucha pena, se van para Miami. ¿Ven? Y abortan en Miami y encima pasean. ¿Ven? Entonces, las que estamos poniendo en riesgo nuestra vida somos las mujeres pobres. Las que estamos en manos de narcotraficantes para tener acceso al misoprostol, que es una forma de aborto inducido, médico, por medicamentosis, somos las mujeres pobres. ¿Ves? Las que estamos bebiendo cualquier cantidad de cosas, de inventos, introduciéndonos ganchos de ropa, agujas de tejer, somos las mujeres pobres. Las que nos estamos muriendo somos las mujeres pobres, y las que sobrevivimos de ese tipo de aborto quedamos padeciendo enfermedades el resto de nuestra vida. Porque no solamente que nos perdamos la vida, sino que también a veces perdemos la salud. Entonces, nuestra consigna y nuestra bandera es educación sexual para decir, nosotros no queremos que nadie aborte. ¿Ves? Primero que nada, porque eso no es una decisión fácil, no es un procedimiento fácil. Queremos educación sexual para decir, anticonceptivos para prevenir, y dado el caso que tengamos que tomar la decisión, aborto legal para no morir por nuestra decisión. De nuestra acción, el día 28 de septiembre es el Día Latinoamericano del Caribe por la Despenalización del Aborto. La pancarta roja, la anterior,
La pancarta roja se desplegó en Plaza Venezuela el año pasado. Dice, si no lo leen, cuerpos libres para la revolución. Es difícil hacer una revolución si no liberamos el primer territorio que nos toca defender, que es el de nuestro propio cuerpo. Entonces, la otra bandera que tenemos es la justicia de género. En justicia de género, desde la red, hemos querido abarcar todo lo que tiene que ver con nuestros derechos a una vida libre de violencia. Tenemos una ley maravillosa. Una ley que es nuestra niña mimada. Fruto del trabajo de compañeros, que durante todos los 90 y finalmente la lograron coronar, como quien dice, por mi tierra, en revolución. Pero lamentablemente el cumplimiento, una cosa es tener la ley y otra cosa es que se cumpla. Entonces, el respeto al derecho de una vida libre de violencia pasa primero por nuestra lucha contra todos los tipos de violencia. La violencia simbólica que sufrimos desde la televisión, que nos degrada como personas y como ciudadanos. La violencia sexual, la violencia patrimonial, porque la violencia, estamos lamentablemente como sociedad solo nos damos cuenta de la violencia por género cuando llega al extremo de perder la vida a la mujer. Pero todas las mujeres somos víctimas de violencia cotidianamente. Aquí, todas cuando salimos, estamos expuestas a que cualquiera nos diga cualquier cosa. Estamos tan expuestas que nos pueden decir durante cuadras cualquier cosa que no son piropos, son amenazas a nuestra vida y a nuestra integridad física. No son piropos, no son actos de galantería, por ejemplo. Son una discusión, ay, que el Caribe y la galantería. No. El piropo implica que, ¿sabes? Si yo voy a piropear al camarada aquel, hay una posibilidad de una relación, de un cortejo. ¿Por qué? Porque lo conozco, me lo presentaron, etc. Cuando yo voy caminando por la calle y un hombre me persigue durante una cuadra y me dice, mamita rica, te lo voy a meter hasta el cuello, no me está piropeando. Ese hombre no pretende cortejarme y no es tan idiota para pensar que yo me voy a sentir halagada. Ese hombre está ejerciendo violencia, está minando mi vida, mi andar con terror, está amenazando mi vida. Porque si alguien me viola con esa violencia descrita en esa frase, pues la verdad es que lo que está amenazando es mi vida. Entonces, bueno, desde la violencia en nuestras calles, la violencia que sufrimos desde los medios de comunicación, ¿ven? La violencia a veces patrimonial, todo eso va haciendo una escalada y tenemos que parar la avalancha en nuestras calles. ¿Ven? Antes tenemos que estar mosca con la violencia, no esperar que la vida de una camarada, de una compatriota, se pierda. ¿Ves? Porque hay cosas que no nos gusta hablar y hay cosas que no nos gusta decir, pero lamentablemente entre una y dos venezolanas mueren todos los meses por violencia de género, sin tomar en cuenta que nuestros cuerpos policiales, no sé qué cosa, no llevan los registros bien. Entonces, detalles de los que uno se entera es que normalmente una mujer que amanece asesinada, normalmente antes fue violada. ¿Ve? Y no se registra la violación o el ataque sexual, porque como aquí las penas no se suman y no sé qué, y no sé qué más, y los funcionarios para evitar el papeleo,
Entonces anotan la pena mayor, y la pena mayor es asesinato, investiga el delito por asesinato. Entonces nosotros no tenemos, por ejemplo, estadísticas reales de las agresiones sexuales, porque la agresión sexual que termina en muerte no se registra como agresión sexual. Entonces son uno de los detalles de lo que nos ponemos, que estamos viendo cómo solucionar. Entonces queremos cumplimiento de las leyes, especialmente las destinadas a proteger a las mujeres. Queremos que las instituciones revolucionarias sean eficientes en la protección de los derechos de la mujer. No queremos impunidad en la violencia de género. ¿Ves? El patriarcado tiene raíces y tentáculos en todos lados. Cuando una fiscal te dice, es que a ella le gusta que le peguen, volvió con el marido, no entiende la complejidad del problema de violencia de género y actúa en consonancia a ese tipo de prejuicios. Por tanto, no hace bien su trabajo y lo que hace es sembrar impunidad. Ya vamos a terminar. Entonces, bueno, yo les traje una propuesta. Bueno, les tengo una. Primero les voy a decir que no sé cómo sea la dinámica de aquí, pero en todo caso, no sé si ahorita o después que hable la compañera, yo estoy abierta a cualquier tipo de aporte, ¿no? Y bueno, como a mí me dijeron, me chismearon por ahí, que ustedes eran investigadores, y que no sé qué, yo les traje una propuesta. Pues resulta que como, creo que no se los vi, para dejarlo aquí. Cuando en 1940 las mujeres en una reunión que se llamó preparatoria para el primer Congreso de la Mujer Venezolana se reunieron y asumieron la lucha por los derechos políticos, los derechos políticos. Entonces, ese espacio de articulación, llamándolo modernamente así, bueno, da como origen, 4 años después, una organización que es Acción Cívica Femenina. Acción Cívica Femenina entre el 44 y el 47 es la que motoriza la lucha por la universalización del voto y por el voto femenino. Que no se crean que era la misma cosa. ¿Ven? En el sentido que una de las luchas que hemos tenido que dar las mujeres es hacer entender al mundo, o sea, que nosotras somos parte de la humanidad. A veces se habla de universalización, pero si no hacemos la acotación de que también las mujeres somos parte de la humanidad, capaz que no entrábamos en la universalización. No es una exageración. Entonces, esta organización, la Acción Cívica Femenina, imprimió e hizo circular durante esos años una cosa que se llamó el Correo Cívico Femenino y una cosa que también se llamó la Cartilla. Esas dos publicaciones tenían como objetivo no solo hacer campaña por el voto femenino y la universalización del voto, sino también tenía como objetivo, ¿sabes?, crear conciencia electoral. Una de las primeras cosas que decían para que las mujeres no votáramos es que las mujeres, o sea, íbamos a votar, por ejemplo, por el más bonito. Si habían dos objeciones, que nosotros íbamos a votar por el más bonito o por quien nos dijera el cura. Bueno, entonces, eso que se dijo todo el mundo. Entonces, se hizo circular esta publicación, dos publicaciones, la cartilla también, que no solo explicaba, creaba conciencia, sino que explicaba todo el proceso, con detalles, dibujos, etc. El magisterio fue imprescindible en la distribución de esta publicación. Gracias a las maestras y a los maestros de esa época, el Correo Cívico Femenino y la Cartilla Cívica llegó prácticamente a todos los rincones del país. Porque si las llamaban a las maestras y los maestros, y las maestras y los maestros, aparte de, no sé, leerla entre varios, no sé qué, la mandaban a los hogares en los bolsos de las niñas. Esa es una historia que todavía está incompleta. Esa es una historia que está todavía, primero es una historia de cómo nos organizamos como pueblo,
por nuestros derechos. ¿Cómo superamos la exclusión? Es una historia donde el magisterio son los héroes, son las héroes del proceso. Y que debe estar escondido, yo tengo esa imagen como cineasta, en una caja de zapatos, un escaparate. ¿Ve? Porque nuestras abuelas, nuestras madres, vivieron ese proceso. Vieron el correo, se los dio alguna maestra. ¿Ve? Y eso se perdió. O sea, no se ha perdido, realmente no se ha perdido. Entonces, bueno, es una invitación para que, si alguna o alguna le interesa, ¿ve?, reconstruir cómo el magisterio, cuál fue el aporte del magisterio a la consolidación de los derechos políticos en nuestro país, específicamente lo de la universalización del voto. Y me cuento, porque yo quiero hacer una película, porque yo soy cineasta. ¿Ves? Entonces, la otra propuesta es que nosotras como movimiento, sinceramente, tenemos una deuda, pero es que nosotras somos bastantes, pero más que muchas lo que hacemos es ruido, a conciencia. Entonces, necesitamos apoyo, necesitamos que se sumen desde su espacio, que se organicen. Anterior, no esa. Entonces, se nos cuela el patriarcado y el colonialismo en los detalles. Tú eres hembrita o corres como hembrita de los recreos. En el dibujito ese nefasto de los libros de primeras letras, donde el hombre anda con una pipa y un periódico sentado en una poltrona y la mujer anda con la aspiradora. La niña de la familia anda con una escobita y jugando a la cocinita, y el niño de la familia anda jugando con un piecito, ¿no? En esos detalles reproducimos el patriarcado, reproducimos la exclusión de las mujeres. Le enseñamos a nuestras niñas y a nuestros niños desde que están así cuál es su posición en la vida, según el esquema de valores patriarcales. Como les dije al principio, la posición de las mujeres es de las oprimidas. Y bueno, nosotras como revolucionarios y revolucionarios nos hemos impuesto la tarea, ¿sabes?, de liberarnos. Y bueno, entonces tenemos la tarea, una tarea que inclusive venimos como postergando desde Argelia Laya como movimiento, que es la revisión de nuestros textos escolares con conciencia de género. En esos detalles, a veces en los dibujitos, una imagen dice más que 1000 palabras. En los dibujitos se nos va la revolución. En los chistes se nos va la revolución. En los cantos se nos va la revolución. En las cosas donde no prestamos atención se nos va la revolución. Porque los seres humanos, como especie, tenemos una ventaja, que durante toda nuestra vida y durante todos los momentos de nuestra vida estamos aprendiendo. Entonces, nada escapa de ser un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando le ponemos una camisita a una niñita que dice, para ser bella hay que mirar estrellas o algo así, o a mí me horroriza, me disculpan, yo creo que me enfrenté a mi lado más pacato cuando empecé a ver niñitas con camisitas que dicen Playboy. ¿Ves? Dice alguien, dice, pero es una camiseta, pero es Playboy. Y todos los procesos, todas las cosas que hacemos los seres humanos, mi hermano, mi amiga Nora, siempre son procesos de aprendizaje. Si tú le pones a una niña una camisa que dice Playboy, un pantalón que dice en la parte de atrás, o sea, nalgas calientes, la estás convirtiendo en un reto sexual y ella está aprendiendo que eso es eso. Si nosotros seguimos
seguimos permitiendo y nosotros seguimos permitiendo que en nuestras aulas se definan a las niñas entre las bonitas y las no bonitas y las sigamos exponiendo a los concursos de belleza infantil, estamos reproduciendo un sistema de opresión patriarcal que limita a las mujeres en pedazos de carne y que en nuestro país cuesta pilas. ¿Ven? Porque nos han enseñado que en nuestro país ser bella es tan importante que no le importa a una madre someterse a una anestesia general para ponerse 2 pedazos de plástico en la cara. La tenemos que agarrar en la camisita que dice Playboy, en la camisita, en la torta que dice, yo lo llamo el infierno rosado, ¿no? El infierno rosado, bueno, o sea, hay un montón de colores y las niñas nada más tenemos derecho al rosado. En la cosa que dice que todos tenemos que ser princesa, no es inocente, no tiene consecuencias. Cuando le decimos a una niña, ay, no corras que tú eres una princesa. Ay, entonces después, ay, no corras que tú no eres una princesa. Ay, no te ensucies que tú no eres una princesa. Y al final terminas diciéndole, ay, no pienses que tú no eres una princesa. Ay, mira, no estudies o no ejerzas tu profesión porque tú eres una princesa y tu función en la vida es casarte con un príncipe que tiene que hacer todo lo demás divertido. Por cierto, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, lo divertido es correr, ensuciarse, sudar, ¿sabes? 26 todos los colores. Bueno, entonces, esa es la invitación. Uno, lo del correo cívico, esa historia que nos queda todavía pendiente, cómo el magisterio hizo posible que el pueblo venezolano tuviera conciencia de lo que es la universalización del voto, cómo aprendimos a votar. Bueno, la cartilla era una cartilla que nos enseñaba a votar. Acuérdense que imagínense el heroico que es. Mi mamá en el año 50 y tanto, 56, salió de Maturín para Caracas a estudiar enfermería. Y ella cuenta que de Maturín a Caracas se echaban una semana 10 días. Una semana 10 días, porque no era la Venezuela cuando se dio esta lucha. No era esta Venezuela de autopistas, ni carreteras. ¿Ve? Era de trochas, de aquí para Oriente era una trocha. Es más, era la Venezuela que los maracuchos y las maracuchas para venir para Caracas salían en el barco porque no había carretera. ¿Ve? Para salir de Ciudad Bolívar para Caracas se agarraba un vapor. Salía del Caribe, daba la vuelta y llegaba a la vuelta. O sea, imagínense lo importante que fue el gremio. Que gracias a las maestras y a los maestros de esta época, Venezuela aprendió y llevó esa conciencia a todos lados. Entonces, bueno, eso y que bueno, tenemos que hacer como un trabajito con los textos escolares, sobre todo en las finalistas. Bueno, mi última lámina es una invitación, porque para ser feminista no es obligatorio tener ovarios ni tetas, ¿no? Para ser feminista lo que necesitamos es tener un sentido crítico de justicia, igualdad y de respeto como base. Una invitación sobre todo para los compañeros que se sientan convocados a la lucha feminista, a hacer del feminismo popular. Gracias.